buenas noches. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista relacionada al tema test psicológicos usados en la selección de personal con el licenciado en Psicología Kevin Zapata Vidarte. La selección de personal se utiliza una gran variedad de test. En realidad tienes que hacerlo en función al perfil que tú estás buscando, que estás necesitando. Usualmente tienes que tener en claro que personalidad e inteligencia son dos áreas que se evalúan en general. Tienes que más o menos saber, el nivel de razonamiento, de inteligencia, que es lo general, y lo otro que vendría a ser una aproximación conductual en función al puesto que tú necesitas, ¿no? En función a los proyectivos para evaluar personalidad. Hay diferentes, ¿no? Si es laboral usualmente usa lo que es dos personas trabajando, ¿no? El Caneco, por ejemplo. También puedes usar bajo la lluvia, que es uno más sencillo, ¿cierto? Y también puedes usar simplemente una figura humana para tener aproximaciones. Entre otros test que también puedes usar, como que es el DIS, por ejemplo, para ver personalidad, también puedes usar. Y pues test de inteligencia, ¿no? En función a los demás, por ejemplo, si es un conductor, tienes que aplicar un test de fatiga, un test para identificar rasgos de somnolencia, por ejemplo, ¿no? Sería una evaluación que tú tendrías. O sea, de acuerdo al perfil En efecto, sí, sería de acuerdo al perfil que tú estés necesitando, que tú estés buscando. Por ejemplo, para vendedores hay un test netamente de aptitudes frente a vendedores. Entonces, esa sería una evaluación que tú podrías emplear en lo que estás requiriendo, ¿no? Ya. Los test psicológicos sirven para identificar el perfil de la persona y tener una aproximación de cómo es que ésta se va a desenvolver dentro de su puesto de trabajo. Yo te digo que una aproximación porque una persona nunca va a alcanzar un 100% del perfil, o sea, va a tener máximo ciertas características que tú vas a ir descifrando y vas a decir, muy bien, esta persona está apta y puede desarrollar ciertas características más para que se adapte al puesto. Las evaluaciones y los test psicológicos sirven para eso, para que te den esa información que va acorde a las funciones que tú estás necesitando en tu perfil. Ya. El proceso de evaluación máximo tú puedes emplear los tests que puedes tomar en 45 minutos, una hora. No puedes tomar mucho más. ¿Por qué? Porque la persona se desgasta, en este caso, hay un desgaste tanto, no podemos llamarlo netamente intelectual, sino simplemente se cansa y ya no te da respuestas viables para que tú puedas hacer una evaluación objetiva, ¿de acuerdo? En función a ello puedes emplear test, por ejemplo, el test de los test proyectivos te tomarán 10 minutos cada uno, ¿no? En función, el hecho es que tú tengas al menos un test que mida las áreas que necesitas, que requieras, por ejemplo. Y hay unos test que te toman tiempo, por ejemplo, cuando evalúo Indoamérica, que es el test más largo, los protocolos más largos que tengo, al final me pedí Nilon. El Nilon tiene 175 preguntas, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero es posible. Entonces todo ese protocolo de evaluación se toma 1 hora máximo. Y tienes que prever ese tiempo. En efecto, tengo que determinar más o menos si el señor está comprendiendo o está resolviendo atentamente las respuestas para que sean objetivas y válidas, ¿no? Si no voy a estar dando un resultado que no sería correcto. Entonces tengo que ver que esté comprendiendo y que esté en toda predisposición para hacer tener una dirección correcta de los test, ¿no? O sea, en el caso de resolverlos. Listo. Las pruebas psicotécnicas son, en realidad, de las evaluaciones psicotécnicas van dirigidas a temas específicos. Por ejemplo, a ver si me explico un poco mejor, para la policía tiene sus, por ejemplo, pruebas psicotécnicas netamente para evaluar comportamiento en función a la realidad. Por ejemplo, evalúan ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo respondes tú a una situación determinada? Como de peligro. Como de peligro. Sí, en realidad que te pide una respuesta inmediata, ¿no? Una respuesta inmediata que es la esencia de la persona, cómo te va a responder. Entonces, estas pruebas psicotécnicas te permiten dar una aproximación a áreas objetivas. Usualmente las evaluaciones psicotécnicas están constituidas por el área de inteligencia y de personalidad. Pero van a entender ambos.
es las zonas principales. Por ejemplo, en la licencia, nosotros también evaluamos licencia de armas, ¿no es cierto? Tenemos uno de que es netamente, o sea, evaluamos inteligencia y personalidad como pruebas prácticamente psicotécnicas, porque en cierta situación la personalidad es más influyente con respecto a resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, ellos van a tener un arma. Claro. ¿Cómo es que van a responder ante una situación que, digamos, escapa o permite una respuesta inmediata? Usualmente tienes que identificar si esta persona es agresiva o no, porque si una persona es agresiva, responde con actividad, reacciona al primer impulso y puede tener el arma y disparar. Y tú tomas el psicotécnico. Y tú tomas el psicotécnico y tú tienes la responsabilidad. Entonces, eso sería lo principal. Van abocados a situaciones directas. En cambio, el otro ya un poco más amplio, es un poco más abierto. Yo creo que se deben utilizar pruebas psicotécnicas porque miden áreas específicas que tú estás buscando. Por ejemplo, hay una prueba psicotécnica para vendedores que evalúa habilidades netamente de los vendedores dentro del contexto del cual se están desempeñando. Eso me parece bastante objetivo, te ahorra tiempo, determinas cómo es que éste responde a la situación y te permite descartar rápidamente. Digo rápidamente porque a veces las pruebas psicotécnicas se toman un poquito de tiempo, ¿no? Por ejemplo, este test sí se toma de media hora y un poquito más. Entonces, pero te permite obtener una visión objetiva de cuál va a ser su trabajo. Entonces, yo recalco eso, la importancia, porque te permiten dar una objetividad o más preciso en función del perfil que está desempeñando. ¿Sí utilizas tus pruebas psicotécnicas en tu selección de personal? Sí, generalmente sí utilizo. No del todo, no hay, o bueno, al menos no hay para absolutamente, las pruebas no están determinadas de esa manera, pero cuando se requiere se utiliza. Pero también hay algunas pruebas que en sí es en función a las áreas, ¿no? Si tú consideras que es necesario emplearlo, lo empleas. Pero si, por ejemplo, puedes hacer una selección básica, ¿no? En base a lo que es personalidad y un poco más de actitudes, pues simplemente queda en esa de ahí. No es criterio también de la persona que hace selección. El headhunting, como les andaríamos hablando en cazadores. Sí. En realidad, por ejemplo, si tú vas a aplicar un test de 2 personas trabajando, ahí vas a ver competencias como trabajo en equipo, liderazgo, ¿no? Que son cositas que tú necesitas saber para tu perfil, ¿no? En realidad, por ejemplo, en el Bartec tú vas a encontrar tanto orgánicos como inorgánicos, que van a medir emociones como actitudes hacia ciertas áreas. Por ejemplo, en el tercer cuadrito de Bartec vas a encontrar si está orientado a objetivos, te vas a determinar. En cambio, en el último vas a ver si tiene buenas relaciones interpersonales, para ver si va a fomentar un buen clima en el trabajo. Entonces, esas competencias que tú quieres están en los test, pero hay algunos test que te dan un poco más de amplitud y tienes que elegir. De ahí te va a dar la información, pues ¿no? Siempre va a ser necesario. Pero en sí, los test están orientados a competencias. Haces tu análisis de puesto y en función de eso levantas los test que vas a aplicar en este caso. Test cortos y confiables para hacer una evaluación rápida. En este caso, para determinar organicidad, siempre es bueno lo que uses un vender. Usualmente se usa, incluso hasta en conductores lo usan. Tener un proyectivo. El que te va a tomar menos tiempo va a ser la persona bajo la lluvia. Esos son los... Sí, esos son los básicos, ¿de acuerdo? Si tú quieres determinar la personalidad, puedes tomar un Raven abreviado para determinar inteligencia lo más rápido posible. Ahora, si estás orientado a determinar actitudes, tanto en el trabajo, un DISC. Y eso te va a tomar máximo de tiempo media hora. Y si se toma más de tiempo, ya puedes determinar, por ejemplo, en el dibujo, que está teniendo problemas, no está siendo apto para el puesto en ese momento. Al menos en ello. Bueno, y de todas las evaluaciones que tú empleas en tu empresa, ¿cuál crees que es la más esencial o la más importante y por qué? Personalidad. Para mí los test de personalidad son lo máximo, lo más importante. Si no sabes interpretar personalidad no es nada. ¿Por qué? Porque te permiten determinar actitudes, predecir conductas que van a servir
en el futuro para tu trabajador. Puedes determinar si esta persona tiene una aproximación de desenvolverse rápidamente, de adaptarse, de no responder de manera agresiva, de saber tolerar la frustración, la presión, el trabajo. Esos indicadores inconscientes que los reflejan en el dibujo sirven, aunque algunos no lo consideren como tal, sirven demasiado. Sirven como predictores que con la entrevista se complementan, ¿no? Entonces, esos para mí son los principales, determinar las actitudes a través de test de personalidad. Si no lo evalúas, pueden incluso haber temas fatales, porque incluso dentro de las empresas se han visto algunas cuestiones de agresividad, de violencia, sí, incluso sí, han llegado a ser en algunas ocasiones frustrantes y fatales también, ¿no? Entonces, bueno, las consultoras sufren por cuando no lo hacen bien, ¿no? Pierden contratos, pierden oportunidades, todo por no tomarse el tiempo necesario para hacer una buena evaluación. Prueba como absoluta, como tal, no hay. No creo que haya una prueba específica para que determine si una persona es apta o no, pero sí hay una integración de áreas, hay una integración de resultados, ¿no? De información. Pues, por ejemplo, en ciertas ocasiones, si bien la escala Wechsler es muy grande, ¿cierto? Es muy amplia, hay ocasiones en que puedes utilizar un subtest para determinar cierta área nada más que tú necesites. Por ejemplo, para conductores utilizan test de retención visual y también de retención visual, perdón, de memoria, por ejemplo, retención de dígitos. Lo utilizamos para determinar en este caso una evaluación de inteligencia. Lo utilizamos en función a ello porque más por su misma naturaleza de trabajo se enfoca ese test. Y sumado a ello, por ejemplo, Indoamérica tiene más test, incluso de personalidad, incluso tiene 2 de personalidad, tiene de estrés, tiene de fatiga, por ejemplo, estrés, fatiga y somnolencia, para saber si es que estas personas, porque el estrés de alguna manera determina tu estado físico también. Si esta persona no descansa bien, el test de fatiga y somnolencia, si es que en este caso presentan no somnolencia diurna. No creo que haya un test que tenga una aproximación exacta, pero sí hay una batería, son baterías, ¿no? Sería lo más adecuado. Que es lo más adecuado. Es lo más íntegro en realidad, porque una persona no depende de un test y tampoco al igual que un puesto, ¿no? Depende de una serie integrada de todas las áreas que se necesitan evaluar. Sí, gracias. Pruébame y verás que nunca vas a querer regresar. Vamos a dejarnos ir sin resistir, sin señalar. Pruébame y verás de lo que quiero y puedo ser. ¿Cuántos test como máximo se puede utilizar en un proceso de selección de personas? Ya lo preguntó. Sí. Tengo que... Sí. Tanto, incluso decir conductual, de hacia dónde puede ir su tienes que cortarlo porque Sí, tengo que grabar. No, se acabo de dar cuenta que estaba con chaqueta. Ya, pero todos ustedes váyanse por allá, pues.